Buenas noches, Dios les bendiga, Dios te guarde, dando gracias al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes este segundo tema importante para este equipamiento que estamos entregando. El tema que le sigue, al que ya veíamos anteriormente, se llama la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Eso es obediencia. Y hoy vamos a hablar de la obediencia a Dios. Todo cristiano es responsable de determinar la voluntad de Dios para su vida y luego cumplirla. A menudo nos resulta más fácil hacer cualquier otra cosa que sabemos no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil desviarse de los fundamentos y reemplazarlo por una actividad frenética. Eso es muy común, tristemente. Pero la palabra del Señor nos dice en 1 Samuel 15:22, pero el obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor quiere que más que hacer un cúmulo de actividades, es que obedezcamos. Y Jesús dijo en Juan 4:34, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El mismo Jesús decía, no es tanto, oye, quiero comerme esto, no, sino es que haga la voluntad del que me envió y acabe con la comisión entregada. Billy Graham dice, solo mediante una vida de obediencia a la voz del Espíritu, mediante una diaria negación del yo, mediante una plena dedicación a Cristo y mediante una constante comunión con Él, podremos vivir una vida piadosa y una vida influyente en este mundo impío actual. O sea, necesitamos tener una vida de obediencia a la voz del Espíritu, negar nuestro Dios, nuestro yo, tener una plena dedicación a Cristo y constante comunión con Él, para así poder tener esa vida piadosa e influyente en medio de este mundo impío actual. Entonces, el primer paso hacia una vida de obediencia es consagrarnos de una vez para siempre, tomar esa decisión de consagrarse al Señor, de consagrarnos al Señor para siempre, a obedecer a Dios. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí está en Josué 24:15. Y este compromiso de una vez para siempre, luego nos lleva a presentarnos diariamente ante el Señor, porque hicimos ese compromiso eterno. Entonces yo le pertenezco al Señor, yo soy del Señor, yo y mi casa le serviremos al Señor. Y entonces eso se convierte en un objetivo en vivir día a día ante la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al madurar en Cristo y en el conocimiento de su palabra, el Señor espera de nosotros una obediencia cada vez más profunda. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, una obediencia cada vez más profunda. No que usted se quede en la orilla, sino cada día a mayor profundidad. Aún los sufrimientos y las penurias que enfrentamos deberían ser vistos como oportunidades para aprender una mayor obediencia. Y Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra dice que él fue, a través del sufrimiento, fue perfeccionado en la obediencia. Entonces la obediencia es un valor altamente importante para el cristiano y para el obrero cristiano. Al entender las exigencias mayores, debemos responder inmediata e irrevocablemente para que el Señor pueda revelar niveles aún más profundos de su voluntad para nuestras vidas. Tenemos que obedecer. Estamos oyendo lo que el Señor nos está diciendo, obedezcamos y Él va a seguir revelando nuevos niveles para llevarnos a lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Y Él nos da una estrategia. Dice en 2 Corintios 10:5
que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, porque los pensamientos fácilmente son atacados tratando de desviarlo. Pero el Señor nos da una instrucción: lleva todos tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la estrategia para el aconsejamiento? Cuando nos conseguimos un cristiano, una persona que ha estado preguntando sobre la obediencia. Entonces, una persona que hace preguntas sobre la voluntad de Dios es un cristiano que está madurando, porque la gente sigue actuando, la gente se mueve sin considerar cuál es la voluntad del Señor. Mira, sí, yo fui al culto, sí, dieron la palabra y sigue avanzando sin prestar atención. Pero cuando empezamos a madurar, empezamos a interesarnos en un andar más profundo con Dios. Entonces, si esa persona está allí preguntando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elogiar a esa persona por su deseo y vamos a ofrecerle su seguridad de que Dios quiere llevarle tan lejos como esté dispuesta a obedecer. Lo segundo es que hay que tomarse un tiempo para escuchar sus inquietudes y deseos. Puede ser útil consultar los primeros párrafos de este artículo para alentar y guiar más a la persona. Lo tercero, animar a la persona interesada a arrepentirse de cualquier desobediencia o vacilación. Solo en la medida que confesemos todo pecado conocido, podremos aspirar a un compromiso más profundo. Anime la lectura de la palabra. No hay atajos, hermanos, no hay atajos para la vida de obediencia. Nuestra mente debe estar siempre dispuesta a buscar la voluntad del Señor. Si seguimos la disciplina progresiva que se revela a lo largo de la Biblia, esto hará que andemos en obediencia a Dios. Debemos tener hambre y sed de justicia, como dice la palabra del Señor en Mateo 5:6. Lo quinto que tenemos que hacer es orar con esa persona que está interesada en conocer qué es lo que el Señor dice. Pida que se cumpla su deseo de obedecer la voluntad de Dios. Lo sexto, recomiéndele a esa persona que cultive la comunión con creyentes de mentalidad espiritual en una iglesia que enseñe la Biblia, donde pueda aprender más acerca de la voluntad y los caminos de Dios. Es muy importante llevar a la persona en todos estos puntos que le van a direccionar para que ella pueda madurar, porque ya ella está sintiendo deseos por conocer la voluntad del Señor. Hay pasajes bíblicos que fortalecen este tema y lo vemos allí en Deuteronomio 11, 26, 28, que habla de las bendiciones de la obediencia. Y dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de Dios ajeno que no habéis conocido. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 5:22. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carnero. Dice en Lucas 6:4-6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bases para nosotros obedecer. Si decimos que el Señor, Jesús es nuestro Señor, obedezcamos al Señor. Juan 14:15-21 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice 1 Juan 2:5: el que obedece lo que Dios ordena, ese sí sabe amar como Dios ama, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Hay otros pasajes bíblicos que están ahí en 1 de Pedro 2, 13, 16. Y hay muchos más, hermanos. Pero es importante, este es un tema base, fundamental para nosotros ser efectivos en nuestro acompañamiento y también para que la iglesia crezca y madure y avance. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo. Les bendigo, mis amados. Un tema corto, pero sustancioso. No se necesita mucha palabra, sino el mensaje obedece. La obediencia es una evidencia de madurez, de crecimiento. Dios les guarde.